Bueno, estamos trayendo a ustedes una serie que le hemos titulado Diálogos de Amor, basado en el libro de Malaquías. Yo quiero saber cuántos de ustedes han leído estos días el libro de Malaquías. Bueno, se les ha olvidado. Recuerden que les pedí que leyéramos el libro de Malaquías porque basado en ese libro es que se construye esta hermosa serie que le hemos titulado Diálogos de Amor. Ya hablamos del capítulo 1. A ver, ¿alguien me puede decir algo que le haya llamado la atención de ese capítulo 1? ¿Quién recuerda algo que le haya llamado la atención de ese capítulo 1? A ver. Honra y temor. Ese básicamente es el versículo clave y esas palabras claves de ese capítulo número 1. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Qué más? ¿Qué más le llamó la atención de lo que hemos hablado de que hablamos del capítulo 1 del libro de Malaquías? Yo les he amado. ¿Pero recuerdan a quiénes les dicen? Sí, claro, a su pueblo. Pero ¿cómo está su pueblo en ese momento? Actuando mal. No están esclavos. Están ya en la tierra, ya construyeron el templo, ya edificaron la ciudad, ya la economía se ha estabilizado, ya el ministerio se está desarrollando. Ellos están muy bien porque ya han sido restaurados, pero algo ha pasado en su corazón. ¿Qué les ha pasado a ellos? Se han acomodado, se han desanimado, están sirviendo de cualquier manera, pero aún así Dios le dice: yo os he amado. Y quisiera que usted pensara en mí, pensara en usted. Claro, yo pienso en mí. Cuando usted sabe que no está haciendo lo bueno, cuando sabe que no está siendo el hijo más fiel, ¿usted experimenta el amor de Papá Dios? ¿Sí? Por mí no, pero por Él sí. Por mí no porque estoy infiel. Por mí no porque mi conciencia me dice que no estoy correcto delante de Él. Pero su verdad eterna me dice que a pesar de que yo esté como esté, de que usted esté como está, Él le ama. Qué amor tan maravilloso. A ver, otro aporte. ¿Quién más quisiera expresar algo que le llamó la atención de lo que hemos hablado en esta serie Diálogos de Amor? Capítulo 1 del libro de Malaquías. Hay una frase que es como el sello de muchos pasajes de todo el libro. Sí. Es la frase yo todavía. El sello o la firma del libro. Cuando se escribe un tratado, cuando se escribe una carta, un documento, el que envía ese documento o carta o tratado, ¿qué debe hacer? Colocarle su firma. Usted firma y pone su número de documento para darle validez a esa información que está escrito en ese documento. ¿Es cierto o no? Y si es una empresa, ¿qué le ponen? Un sello, un radicado, algo que diga que es algo serio. Pues bien, todo este libro está cargado de firmas. ¿Alguien recuerda cuántas veces Dios firma este libro? Con esa expresión que dijo mi esposa, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas? 7, 27, 13. ¿Quién dijo 23? Gloria, bien. Como le decía a mi hijo, bien chino. 23 veces en 4
cortos capítulos Dios firma. Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios quiere ayudarle a su pueblo ahí. Intercambio de comunicación. Dicen que la comunicación asertiva está basada en preguntas y respuestas. Yo pregunto, tú respondes, tú preguntas. Mire el libro, por favor. No mire el teléfono, mire el libro. Y si no tiene el libro, pues le tocó mirar el teléfono, pero que sea el libro que mire en el teléfono, no otra cosa. A ver, rápidamente, ¿qué preguntas hay en el capítulo 1? ¿Qué preguntas le hace el pueblo? No olvide que en todo el libro, el pueblo le hace 7 preguntas. Ya hablamos sobre eso. Y ya dijimos que a veces los hijos de Dios, cuando estamos así como malangas, en intimidad, en compromiso, en consagración, y vienen las pruebas, las dificultades, ¿y cómo se siente usted? Como que Dios no me ama, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta? En el verso número, perdón, en el verso 6, ¿en qué hemos, Señor, basado los ama? ¿En qué te hemos menospreciado? Y Dios les ha dicho que le han menospreciado. ¿En qué te hemos deshonrado? Y Dios les ha dicho que le han deshonrado. Hizo una pregunta reflexiva para entrar hacia el capítulo número 2. ¿Cuándo usted, escúchenme bien, cuando usted luego que ha perdido la emoción, esta mañana cuando venía para acá, vi unas niñas que iban para una iglesia e iban de las manos corriendo para la iglesia, no para esta, para otra iglesia, desafortunadamente no sana doctrina. Y yo pensaba, wow, cuando cada miembro de la iglesia ame tanto, honre tanto y esté tan apasionado por el Señor, pienso que como esas niñas, así debe ser un domingo, correr a darle gloria al Señor el día del Señor. Y me pareció llamativo. Y yo decía, Señor, qué emoción poder despertarnos un domingo. Los que sirven correr de la emoción, los que ven al culto correr a la iglesia porque queremos honrar al Señor. Amén. Pero es cierto, mis amados, es cierto. Muchas veces usted y yo, y perdónenme, esto suena un poco fuerte, usted y yo ni nos damos cuenta que el amor de Dios se apagó en usted. No por Él, sino por mí. Ustedes recuerdan que Dios le hace un reclamo a su pueblo allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, a la iglesia de la Odisea, perdón, de Éfeso, en el capítulo 2, verso 8 y 10. Ustedes han dejado mi primer amor, el primer amor. Han caído del primer amor. Así están sirviendo, así están haciendo muchas cosas para mí. Dios se da cuenta que cuando hacemos tantas cosas para Él mira el corazón. Él mira cómo lo estamos haciendo. Esa pasión, como dije ahora, ese amor. Y lo triste, nos damos cuenta que menospreciamos a Dios con nuestra vida. Aún menospreciamos a Dios con nuestro ministerio. Aún menospreciamos a Dios con nuestros dones y talentos. Porque lo hacemos de cualquier manera. Y lo peor, lo deshonramos, amados hermanos. Así que el llamado de ese capítulo número 1 del Señor para los sacerdotes, los ministros, es a ofrecer sobre el altar, sobre la mesa del Señor. ¿Cómo? Lo mejor. Y Dios les dice a ellos, ustedes me han deshonrado y me han menospreciado cuando tienen y no me dan. Cuando me dan cualquier cosa, lo defectuoso, lo ciego, lo cojo. Cuando ustedes dicen qué pereza, ay, domingo madrugar, qué pereza la iglesia.
Cuando ustedes dicen, ay, bueno, me toca servir con los niños, me toca servir en alabanza, me toca, vamos, sí, está bien, vamos, ahí, ¿cómo lo hacemos? Estoy tratando como de aplicar un poco, ¿sí? Y el llamado de Dios en ese capítulo 1, mis amados, es a recuperar esa devoción, esa emoción, ese deleite por darle a Él lo mejor. Amén. Vayamos al capítulo número 2 entonces, por favor. Y en el último versículo, perdón, está la cuarta pregunta que los sacerdotes le hacen al Señor. Alguien lea el versículo 17, por favor, de Malaquías 2. Miren lo que dice ese versículo. Y basado en ese versículo es que vamos a desarrollar esta mañana una primera parte de este capítulo número 2. Leámoslo de nuevo. ¿Qué tal si lo leemos todos en voz alta? ¿Le parece? A la voz de 3. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Entendió el mensaje de la pregunta? Vamos a leerla otra vez juntos. Porque con solo leer el versículo, despacio y con entendimiento, el Espíritu Santo habla. Una vez más, verso 17, a la 1, a las 2, a las 3. Cansar a Jehová con vuestras palabras. Punto. Es lo que Dios le está diciendo a ellos, basado en esos versículos 1 al 16 anteriores. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Ahora la parte de la pregunta, a la 1, a las 2 y a las 3. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso es lo que ellos dicen. Cualquiera que haga mal, bueno, el Señor perdona, ¿cierto? ¿Cierto, Julián? El Señor perdona. ¿Cierto, Esteban? El Señor perdona, sí, está bien. Y bueno, como Él es justo, no hay problema, Él nos perdona. ¿Y dónde está el Dios de justicia? Creer que Él se complace con esas palabras. Yo me arrepiento, yo pido perdón. Ahora, alguien léame el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1, por favor, de ese capítulo 2 de Malaquías. Quiero que escuche con mucha atención lo que dice este versículo número 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Amén. ¿Para quiénes? No estoy escuchando. ¿Para quiénes es el mandamiento? Para los sacerdotes. Pensemos en los sacerdotes a los cuales Malaquías. ¿Alguien recuerda qué significa el nombre Malaquías? Mensajero, el mensajero. No olviden que hablamos en ese contexto histórico, lo que significaba llegar un mensajero a un lugar con un mensaje. ¿Recuerdan? A caballo, veloz, no con un documento, no con el teléfono, no con el WhatsApp, no. Con la palabra en su boca, porque el mensaje tenía que memorizárselo con pelos y señales, como decimos coloquialmente. Y tenía que entregar ese mensaje con tal fidelidad a costa de su propia vida. Esa es la idea del mensajero.
Y entonces él llega, el mensajero llega a través de Malaquías. ¿Y a quién le da el mensaje? ¿A quiénes? Oh sacerdotes, oíd, para vosotros es este mandamiento. Muy bien, aprendimos que usted y yo somos. No somos sacerdotes, cualquiera puede ser sacerdote, por ahí en la calle, y por ahí muchos sacerdotes, diferentes religiones, grupos y sectas, sacerdotes satánicos también hay. Aquí están hablando a quiénes, a los verdaderos. Aquí ¿cuántos sacerdotes verdaderos hay? Como 2 apenas. Bueno, gloria a Dios. Aquí ¿cuántos sacerdotes reales hay? Amén. Si Cristo está en tu corazón, somos verdaderos sacerdotes. Ahora, el mensajero llegó a la iglesia Unión Misionera. ¿A quién está hablando? Ustedes, sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Así que dígale al que tiene a su lado, abróchate el cinturón, porque el avión va a despegar y se va a mover fuerte. Así que no te dígale, así que no te descuides, no parpadees y no me distraigas. ¿Para quiénes es el mandamiento? Ok, esos que dicen, a esos que al final del capítulo 2, en el verso 17, Dios les ha dicho, ustedes me tienen cansado con sus palabras. Vamos a entender por qué. Versículo 2, como está hablando a los sacerdotes, él le dice, he aquí, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Amados, aquí hay 2 veces la palabra decisión. La primera vez, si no oyereis y si no decidís. ¿Cómo dice ahí que deben decidirse? De corazón. Pero al final del versículo dice, la razón por la cual Dios tiene que decirles, yo los he maldecido, y aún he maldecido vuestras bendiciones, y aún las maldeciré más. ¿Por qué lo va a hacer el Señor? ¿Por qué dice que lo va a hacer y lo está haciendo? Porque no se han decidido de todo corazón. Miren, hermanos, por algo será que el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, bueno, no olviden que es figurado, es la forma poética de escribir los judíos. El corazón simplemente es un órgano que bombea sangre, pero cuando habla del corazón, está hablando de la base de las emociones y la voluntad. Y allí cuando habla de corazón, ese es el lugar del ser humano donde se toman las más grandes decisiones, para bien o para mal. Y pareciera que estos sacerdotes junto con el pueblo han permitido que su corazón se incline poco a poco a tomar malas decisiones, de tal manera que esas decisiones los han ido alejando uno, otro y otro paso de Dios, aunque están ahí. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Qué bendición que están acá. Pero a Dios no le importa tanto que están acá. A Dios le importa su corazón. Porque usted está acá, pero puede tener un corazón que no se haya decidido por Dios. Usted está acá. Usted aquí cantó. ¿Cuántos cantaron? ¿A cuántos les gustó la alabanza hoy? Unos poquitos, bueno. ¿Cuántos disfrutaron la alabanza hoy? ¿A cuántos les gusta cómo vivían ahí? ¡Amén! Oiga, Luis, por lo menos, hermano, colabórele a su esposo.
A Dios no le importa tanto los cantos suyos. A Dios le importa su corazón. Porque lo que usted decide en su corazón, así mismo va a cantarle a Él. Y esa es toda temática del libro de Malaquías. Un corazón dividido. Un corazón religioso. Un corazón sin pasión. Un corazón insensible. Un corazón acomodado. Un corazón que viene al culto y canta, pero sale para su casa igual, porque en su casa ocurre lo que ocurre, su vida en la semana hace lo que hace y no refleja que su corazón de verdad se haya decidido para el Señor. Y por eso 2 veces le dice el Señor a ellos, ustedes no se han decidido de corazón. Hermanos, y hay tanto que podemos decir. Lo que puede ocurrir en un creyente cuando no se decide de corazón. Cuando a mí me cuesta obedecer a Dios en algo que Él me lo dice una y otra vez, significa que entonces no me he decidido de corazón. Cuando me cuesta servir, cuando me cuesta hacer, cuando me cuesta obedecer, entregarme, rendir al Señor, renunciar por algo que Dios me está hablando y me lo dice repetidamente, eso significa que mi corazón no se ha decidido para Él. ¿A quién le está hablando el Señor? Oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y a ellos, a los sacerdotes, Dios tiene que decirle, como ustedes no se han decidido de todo corazón, voy a enviar maldición sobre vosotros. ¿Cuántos quieren esa hermosa palabra de Dios para su vida? Nadie quiere que la boca del Señor se abra para enviarnos maldición. Nadie. Y dice aún, y maldeciré vuestras bendiciones. Escuchen esto. Él le dice a ellos, por no decidirse de todo corazón, les voy a maldecir. Y aún lo que tienen que es bendito, también se los voy a maldecir. Y aún todavía más se los voy a maldecir. Wow. Ahí me asusta cuando Dios habla así. Pero el problema es que no está hablando el profeta Malaquías, el mensajero. Él simplemente es un mensajero que entrega un mensaje de un emisor, que es Dios. Yo no quiero escuchar eso, usted no quiere escuchar eso, pero es que está hablando. ¿Cuál es la firma? ¿Cuál es la firma? Jehová de los ejércitos. O sea que no está hablando el pastor, el profeta o el líder. ¿Quién está hablando? El Señor. El problema es que usted y yo no queremos lo malo. El problema es que usted y yo no queremos sufrir. El problema es que usted y yo no queremos enfermedad. El problema es que usted y yo no queremos que nuestra economía esté en crisis. El problema es que no queremos que el diablo nos haga daño. El problema es que no queremos el mal. ¿Cuántos quieren todo eso? Pero muchos de nosotros estamos viviendo exactamente lo que sale de la boca de Dios por no decidir de corazón. Y tal vez lo único que usted y yo pensamos es por qué Dios, este problema, por qué esta situación, por qué mi hijo, por qué la economía, por qué mi hogar pasó esto, por qué aquello, por qué lo otro. Lo único que usted hace es discutir, pelear, enojarse con Dios muchas veces por las cosas que está viviendo. Y no se da cuenta que también de la boca de Dios sale bendición y también sale maldición. Si no, vaya al libro de Deuteronomio capítulo 28. El libro de Deuteronomio, el capítulo 7, 10 y 28, Dios está lleno de bendiciones. ¿Qué es lo que Dios le dice a su pueblo? Miren, yo he abierto, tengo listos 2 caminos, el camino de la vida y la bendición, y el camino de la muerte y la maldición. Y Dios le dice al pueblo suyo, yo quiero, dice el Señor, yo quiero que ustedes entren por este camino de la vida y la bendición para que todos ustedes y sus hijos y generaciones sean benditos. ¿A cuánto les gusta eso? ¿Qué es lo que quiere el Señor?
¿Qué es lo que quiere el Señor, iglesia? Dígale que tiene la par. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurar tu hogar. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere usarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere el avivamiento para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. La pregunta es, ¿qué es lo que su corazón quiere? Aunque su boca diga, yo quiero la bendición. ¿Qué quiere su boca? A ver, alguien abra su boca y dígame qué quiere. ¿Qué quiere su boca? ¿Qué dice su boca con respecto a lo que Dios dice? ¿Quiere bendición? Amén. ¿Quieren bendición? Sí, yo quiero bendición. De hecho, su voluntad es bendecirlo. De hecho, su determinación es bendecirlo. Porque si no fuera así, ¿para qué envió a nuestro Señor Jesús a la cruz? Amados, si no fuera el plan eterno, soberano, maravilloso de Dios, bendecirlos, ¿para qué envió a Cristo, a su Hijo amado? Simplemente quedémonos así, vivan como quieran en la maldición de la bendición. Los que quieren la bendición, obedezcan, sean fieles, y los que no, hágale. ¿Qué maldición viene sobre ustedes? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios no es maldición, sino bendición? ¿Cuántos creen que viven en la bendición de Dios? Yo quiero vivir en la bendición de Dios, porque es lo que Él dice. He abierto dos caminos, el camino de la vida y la bendición, y yo quiero que ustedes transiten por ese camino para que sean benditos ustedes y sus hijos y sus hijos y sus hijos. Pero al final Él no dice nada del otro camino, lo enunció al principio. Pero ¿por qué el camino de la maldición está más lleno que el camino de la bendición? ¿Por qué si a todos, oigan iglesia, para todos son las mismas palabras? ¿Por qué hay más cristianos viviendo del camino de la maldición y de la muerte que viviendo del camino de la bendición y la vida? ¿Por qué hay más cristianos en desgracia, endeudados, sus hogares en problemas, enfermos, afligidos, oprimidos por el enemigo? ¿Por qué? Sencillamente, su corazón no decidió vivir para Dios. Sencillamente, su corazón no decidió agradar a Dios. Para vosotros, oh sacerdotes, es este mandamiento. Wow. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta expresión o usted mismo se la ha dicho? ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué las cosas siguen igual? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto tiempo en lo mismo? En la mala, como dicen algunos muchachos. ¿Por qué? Aquí está la respuesta, amados. Porque no nos hemos decidido de todo corazón. Y dice el versículo 3, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Escuchen esto. Se había perdido tanto la sensibilidad de estos sacerdotes y su corazón de verdad estaba tan alejado del Señor, pero tan alejado del Señor, que a ellos hasta se les había olvidado cómo tenían que ofrecer sacrificio por holocausto. Dios les había ordenado que los animales que fueran a presentar como holocausto, o sea, expiación por el pecado, todo íntegramente debía ser quemado fuera del campamento.
Y ellos estaban ofreciendo las grosuras aún con el estiércol en el altar que era consagrado el sacrificio para el Señor. Y por eso les dice a ellos, yo voy a echar en su cara el estiércol del sacrificio que me están ofreciendo. ¡Wow! Y aún, como ese sacrificio tenía que ser quemado fuera del campamento, él dice, aún a ustedes mismos los voy a arrojar con ese estiércol. ¡Qué tremendo! Yo no sé, hermanos, hasta dónde Dios me está mirando a mí, a Juan Carlos, al sacerdote de esta casa, de esa manera. Porque eso es lo que él percibe, que de un corazón que no se ha decidido por él, es lo que le estoy ofreciendo a él. Por eso el enojo y el reclamo del Señor en el capítulo 1. Ustedes me ofrecen lo cojo, lo ciego, lo defectuoso, lo que no sirve, me lo dan. Preséntenlo a su príncipe, a su alcalde, su gobernador, su presidente. Preséntenle esa ofrenda, a ver qué dicen ellos, a ver si la reciben. Wow. Verso 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, amados, que entre el versículo 5 y el versículo 6 es lo que es o debe ser un verdadero sacerdote. Alguien que me lea el versículo 5 y el versículo 5, otro lee el versículo 6 y otra persona lee el versículo 7. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Miren cosas, hermanos queridos, que el Señor ve en su sacerdote, que comenzó en Leví, uno de los hijos de Jacob, a quien Jacob maldijo, igual que a Simeón, su padre, por los sanguinarios que fueron, recuerdan los que conocen la historia de estos dos hijos de Jacob, pero que al final da unas palabras, y luego Moisés, antes de morir, profetiza sobre Leví y declara que el sacerdocio de Israel saldría de esa tribu, y a partir de ese sacerdocio comienza todo lo que tiene que ver con rendir culto, alabanza a Dios y relación del pueblo con Dios. ¿Cómo era ese Leví inicialmente? Primero dice, tuvo temor de mí. ¿Qué significa un sacerdote con el temor de Dios? Simplemente un sacerdote que tiene reverencia del Señor y dice, y delante de mí anduvo suya y mía. Reverencia. Recuerda que en el versículo 6 del capítulo 1 le dice, si ustedes me llaman Padre, ¿dónde está mi temor? Mi honra. Y si me llaman Señor, ¿dónde está mi temor? El primer sacerdote, los primeros sacerdotes, y es lo que anhela el Señor rescatar hoy día en su iglesia. Hijos de Dios que le teman, hijos de Dios que estén humillados en su presencia, hijos de Dios que amen a su Dios. Pero en segundo lugar, dice, la ley de la verdad es su palabra. Pero desafortunadamente hoy, en el siglo XXI, es lo que menos conoce el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios de estas épocas es un pueblo que se ha desacostumbrado, se ha desapegado tanto de la palabra de Dios y conocen o conocemos tan poco la palabra de Dios que por esa razón es que vivimos así. Hoy estamos, mañana no estamos, hoy queremos, mañana no queremos. El enemigo nos lleva de arriba para abajo y no estamos fundamentados. ¿Quieren saber por qué usted no lo está sirviendo al Señor? Porque no conoce la palabra. ¿Quiere saber por qué usted no es fiel con Dios? Porque no conoce la palabra. ¿Quiere saber por qué a usted le cuesta perdonar? Porque no conoce la palabra. ¿Quiere saber por qué usted no puede obedecer al Señor? Y siempre saca argumentos, es que no tengo, es que no puedo, es que no sé. Siempre hay un argumento para obedecer al Señor. No conoce la palabra. Y eso era lo que ese sacerdocio inicial tenía. Conocían la palabra, dice, y su palabra estuvo en su boca.
Pero también dice, en paz y en justicia anduvo conmigo. ¿Qué significa eso? Que esos sacerdotes eran piadosos, tenían un carácter piadoso. ¿Y cuánto se ha perdido en estos tiempos ese carácter piadoso en los hijos de Dios? Pues eso era ese primer sacerdocio, pero también aparte dice, han de guardar. ¿Qué dice Nehemías, Segunda Crónicas 31:4? ¿Quién lo encontró? Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Amén. ¿Para qué, mis amados? Los sacerdotes deben dedicarse a la ley del Señor. ¿Eso qué significa? Ayúdenme. ¿Qué significa para un sacerdote dedicarse a la ley del Señor? ¿Qué significa eso? A ver, ayúdenme. ¿Cómo? Leer la palabra. ¿Qué más? Ministrar la palabra. ¿Qué más? ¿Ustedes recuerdan cuando hubo problema en la iglesia primitiva por ese crecimiento expansivo? Hubo crisis, ¿recuerdan? Las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas y comenzó la murmuración porque los judíos, ¿a quienes atendían primero? A las viudas judías. Entonces hubo murmuración. Y como hubo murmuración, el apóstol Pedro y los apóstoles reunieron la multitud de los discípulos. Y hubo una expresión que me llama la atención que el apóstol Pedro dijo: no es justo que nosotros abandonemos la palabra por dedicarnos a servir las mesas. Y entonces, entre la multitud de los discípulos, eligieron 7 personas llenas de sabiduría, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el diaconado. ¿Y a qué no se imaginan la nacionalidad de los 7? Si el problema es que están desatendiendo a las pobres o a los pobres griegos o a los gentiles, entonces hay que poner en ese liderazgo, en ese ministerio de diaconado, a líderes gentiles, griegos. Y colocan a 7 hombres poderosos, a Esteban, Felipe, los que ustedes leen ahí, Nicanor, 7 hombres que se ocupen de repartir las mesas. ¿Y qué dice Pedro? Y nosotros nos ocuparemos de la palabra y de la oración. Ese tiene que ser el ministerio de un sacerdote, en la palabra y la oración. ¿Cuánto tiempo está usted como sacerdote en la palabra? ¿Ustedes recuerdan qué hay que hacer con la palabra? A ver, miren mi mano, ¿alguien recuerda? Lo hemos dicho una y otra vez. Primero, leerla. Segundo, no, primero oírla. Segundo, leerla. Tercero, estudiarla. Cuarto, memorizarla. Quinto, meditarla. Y sexto, aplicarla. Es lo que todo sacerdote debe hacer con la palabra. Vuelvo y digo el texto: han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo. ¿De cuál boca? De la boca de los sacerdotes el pueblo buscará la ley. Pero ¿cómo el pueblo va a buscar la palabra de Dios si los sacerdotes no conocen la palabra? Pastor, es que yo no sé leer. Es un pecado que usted no sepa leer. Y más pecado para usted que no sabe leer, que no haya terminado de aprender a leer y no conoce la palabra por eso. Tiene que aprender a leer la palabra. ¿Aquí cuántos saben leer? Ok, miren la iglesia, ¿quién no sabe leer? Y comprométase a enseñar a leer. Los chicos que están en 10º y 11, hagan alfabetización. Acá en la iglesia
o como fundación les damos un certificado para su colegio. Y aquí en la iglesia, traiga a los hermanos y que aprendan a leer los que no saben leer. Porque es de la boca de los sacerdotes que el pueblo recibirá la ley. Pero si usted no la conoce, ¿qué palabra va a escuchar el pueblo? Si usted no lee la palabra todos los días, si usted no vive en la palabra, ¿qué palabra le va a dar a la gente? Si usted no pasa tiempo suficiente como un sacerdote en la presencia del Señor, cuando usted comunica la palabra, ¿qué le va a dar a la gente? ¿Qué dice Nehemías? Por favor. 8, 7 al 9. Nehemías capítulo 8, versos 7 al 9. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Tobías, Maasías, Elita, Azarías, Josabet, Aná y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hasta el 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ese es el efecto que produce en una persona cuando un sacerdote habla la palabra. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro da su primer mensaje allá en Hechos 2, que viene el Espíritu Santo, y la gente comenzó a decir: estos se emborracharon tan temprano. Y el apóstol Pedro dice: no están borrachos. Lo que pasa es que estamos viviendo una experiencia que fue profetizada por el profeta Joel. Lo que pasa es que ese hombre a quien ustedes crucificaron, y comenzó a predicar de Cristo y un mensaje poderoso. Y cuando termina de hablar de Cristo crucificado y resucitado, la gente dice, compungida de corazón por las palabras del apóstol Pedro, dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Arrepiéntanse y bautícense. ¿Me están escuchando? Eso debe producir la palabra en la boca de los sacerdotes cuando alguien la escucha. Pero esa palabra primero tiene que hablarme a mí, tiene que producir arrepentimiento en mí, tiene que producir quebrantamiento en mí, tiene que provocar obediencia en mí, para que entonces cuando yo vaya a hablar la palabra a otra persona, produzca quebrantamiento y querer en el corazón de esa persona cambiar. Varones hermanos, ¿qué haremos? Una vez más, por favor, allá en Nehemías, en ese versículo 9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué razón? Porque todo el pueblo, ¿qué pasa? Todo el pueblo, ¿qué? Lloraba, escuchando la palabra del Señor. Creo que esa tiene que ser, hermanos, la actitud suya como sacerdote y mía como sacerdote. Que la palabra de Dios me quebrante. Que la palabra me traiga dolor. Que la palabra me debilite mis fuerzas. Que la palabra me humille. Y que la palabra me diga, me lleve a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Impresionante, ¿verdad? O sea, esos eran, mis amados hermanos, vayamos de nuevo a Malaquías.
Esos eran los sacerdotes de Leví. Pero para terminar esta parte, ¿qué dice también de esos sacerdotes? Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Los labios del sacerdote, ¿qué dice? Han de guardar la sabiduría. ¿Qué espera la gente de usted y de mí hoy? ¿Qué espera? Consejos sabios. A veces los voy a decir en otras palabras. Miren, hermanos. La gente espera que cuando usted hable sea coherente. La gente espera que si usted, y más que esperar, es porque sencillamente se ve. Yo decía el otro día en Galicia a los hermanos que a veces los hermanos que dije en el culto, estoy hablando por allá porque se los dije allá, pero con un pastor amigo dijo, esto que voy a decir no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. A veces las hermanas allá cuando vienen el culto, ellas se pelean por dividir el culto. Y cuando uno da privilegio, se ponen como mal, de verdad, se lo estoy diciendo literalmente. Y a veces dan esos anuncios tan predicados, tan apasionados. Y hermanos, no olviden el alborada de avivamiento los miércoles y los viernes a las 3 de la mañana. Y lo dicen con tal emoción. Pero el pastor sabe que nunca se han conectado a las 3 de la mañana. Hermanos, no olviden la alborada los martes y los jueves a las 5 de la mañana. Conéctense. Hablen conmigo, así dice, hablen conmigo o hablen con el pastor que les enseña cómo conectarse. Y yo las amo tanto, porque no se conectan a las 5 de la mañana. Hermanos, los cafecitos con Dios, hermanos, es una bendición. Y el pastor sabe que no se conectan a cafecito con Dios, o lo muy de vez en cuando. Eso es sabiduría. Sabiduría es sencillamente tomar lo que yo sé y ponerlo en práctica. Por lo demás es pura palabrería. ¿Sí me están escuchando? Y es lo que dice el Señor a los sacerdotes del tiempo de Malaquías, lo que debe ser un sacerdote. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Miren, por favor, ¿cómo queda que usted tiene un compañero de trabajo, un amigo, un vecino que llegó llorando porque su hogar está en crisis? Porque el esposo le fue infiel. Y entonces usted como mujer, la mujer, está resentida, amargada por su marido. Y usted se pone a decirle, perdónalo porque Dios dice 7 veces, 70 veces. Y usted comienza a hablarle con tanto cariño, con tanto amor acerca del perdón, de la misericordia, de la compasión. Pero usted en su corazón tiene un resentimiento contra alguien que no quiere sanar y perdonar. Me estoy haciendo entender, iglesia. Usted y yo, ¿cómo le vamos a hablar a alguien que haga algo? Es como el papá. Usted no tiene edad para fumar, no fume. Y está fumando. No le doy permiso para que vaya a la fiesta. Usted es un pelado todavía. Usted no puede tomar. Es un borracho. Doble moral. Falta de sabiduría. Porque la sabiduría sencillo es el ejercicio entre lo que yo sé y lo que hago, es congruencia. Mis palabras tienen que ser congruentes con mis acciones. Yo como le digo a alguien, cásese si no me caso, bautícese si no me bautizo, diezme si no diezmo.
Perdona si no perdono. ¿Cómo le digo a alguien que sirva a Dios, que lo mejor de la vida cristiana es venir a la iglesia y cada que hay un paseo me pierdo de la iglesia? ¿Cómo le digo a alguien que la vida cristiana es lo mejor, que la vida cristiana es una bendición, pero mi vida refleja lo contrario, endeudado, amargado, resentido, enojado? ¿De qué manera como un sacerdote mis palabras son sabias? Ese es el problema de Dios con su pueblo en tiempos de Malaquías. Como dije, ya pasaron casi 100 años desde que ellos regresaron del cautiverio. Tienen tremendo templo de nuevo. El muro ha sido reconstruido. La ciudad ha sido restaurada. La parte política y de gobierno ha sido restaurada. Las tierras les han sido devueltas. Están con cosechas, están bien. Pero a veces la bendición también como que atosiga y hace daño. En estos días un hermano me dijo, uy, pastor, Dios por fin se acordó de mí y me está dando trabajo. Y que, uy, hermano, cuánto hemos orado por ti, qué bendición. Ella lleva 2 domingos sin venir a la iglesia porque tiene mucho trabajo. Y ya no puede servir porque tiene mucho trabajo. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Es lo que Dios le pide al pueblo, que vuelvan a Él de todo corazón, que se arrepientan de todo corazón. Y permítanme las últimas frases a donde quiero llegar esta mañana en esta primera parte de este capítulo 2, basado en esa pregunta. ¿Alguien recuerda cuál es la pregunta que ellos le hacen? Él les dice, ustedes me han hecho cansar con sus palabras. Y dice, ¿ve? Es como cuando, pongamos aquí con mi esposa, con mi amor, que de pronto yo le digo a ella algo que no le gusta y se enojó. Ella no se enoja, ella no se enoja. Y se enojó. Y yo le digo entonces, ¿y yo qué le dije? ¿Yo qué le dije? A ver, dígame yo qué le dije. Yo no le dije nada malo. Imagínate, no le dije nada malo, pero estaba de juca. ¿Sí me entiende el contexto? A veces la tendencia nuestra es a minimizar nuestras acciones. Pero cuando se trata de que el otro me dice o me hace, ahí sí exponencialmente decimos, ¿verdad? Es exactamente lo que les pasa a ellos. Dicen cosas y hacen cosas creyendo que están bien, creyendo que son buenos, creyendo que sirven bien, creyendo que agradan al Señor. Pero ellos no saben que es Jehová de los ejércitos a quienes ellos le sirven, le hablan y viven. Y ellos piensan que Jehová de los ejércitos va a pasar por alto ese estilo de vida, porque es que no son cualquier tipo de personas. Vaya y venga con un bebé espiritual, vaya y venga con el de la religión X o el de la religión Y, vaya y venga con el que no tiene temor de Dios. Pero ¿a quién le está hablando el Señor? A los sacerdotes. Y por lo tanto, los sacerdotes somos llamados a vivir una vida diferente. No por la gente, sino por el primero. Porque usted puede ser muy bueno con la gente, pero muy malo delante de Dios. Así usted se crea muy bueno, pero Dios sabe que no. ¿Sí me están oyendo, amados? En estos días le dije a un chico, uy, felicitaciones, como sirves. Qué amor para servir, qué pasión para servir, qué emoción,
ese gusto, cómo hace las cosas en la iglesia. Y cualquiera lo ve, uno dice, uy, qué guau. Y le pregunto, ¿cómo sirves en tu casa? En la iglesia sonríes, en la iglesia eres alegre, en la iglesia eres un santo. ¿Cómo eres en la casa? En la casa hay gritos, en la iglesia ordena, pero a la casa llega y desordena. En la iglesia llega y respeta y obedece, pero llega a la casa, grita, vocifera y maltrata. Y esto es para todos. Porque creemos que Jehová de los ejércitos no nos ve. Y como dice acá, cualquiera que hace mal agrada a Dios, eso no es nada malo. Y en los tales se complace, y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Creo, mis amados, que la dicotomía que tienen los sacerdotes es que son infieles al Señor, están siendo fieles sirviéndole a Él, pero están siendo infieles con el Señor. Porque con su vida están en infidelidad. El capítulo 2 tiene que ver exactamente sobre la infidelidad. Eso lo haremos en la próxima reunión. Entonces lo que Dios ve en ellos es eso. Y permítanme leer el versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. No, permítanme el versículo número 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No los ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Recuerdan que se estaba haciendo el contraste el Señor con respecto al sacerdocio levítico? ¿Recuerdan? Y dijo todas esas cosas hermosas de Leví, cómo era él. Pero luego, en el versículo número 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Está en un contraste entre el ideal que es el sacerdocio y lo real del sacerdocio. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el ideal de Dios para cada uno, ¿verdad que sí? Pero el contraste es cuál es lo real. Y lo real de ellos, en primer lugar, eran infieles con Dios. Tanto que Dios les dice, han profanado su santuario. Y que se casó Judá con la hija de extranjero, hablando las mezclas que comenzaron a llegar a Jerusalén y comenzaron a meter en el templo, y aún sacerdotes comenzaron a practicar esas mezclas idolátricas que los extranjeros traían. Y ahí está el enojo del Señor. Unas vidas mezcladas es infidelidad. Pero segundo, les habla la forma como se comportan con los demás, los unos con los otros, haciendo acepción de personas. Y al final les habla de la deslealtad del que se casa con una mujer y la cambia por otra. Deslealtad, que es la última parte de este capítulo. El llamado, amados, esta mañana para que oremos. ¿Cómo son nuestras palabras con Dios? Cuando usted y yo oramos, ¿qué dice el Señor?
¿Será que le dice lo que le dijo en los tiempos del profeta Isaías? Estoy hastiado de vuestras oraciones. Sus ayunos los aborrece mi alma, sus celebraciones, sus fiestas, sus lunas nuevas. Cuando yo le hablo con el Señor, ¿cómo lo ve el Señor? ¿Qué pasa en el corazón de Dios cuando usted ora? Y se lo va a poner en otras palabras. Cuando usted se conecta a la alborada, ¿qué hay en su corazón? ¿Por qué lo hace? En estos días hablaba con un pastor de Armenia y me decía, pastor, ¿usted cómo hace? Digo, ¿por qué? ¿Cómo hace qué? ¿Cómo hace para despertarse a esa hora? Yo he intentado conectarme y he puesto el teléfono y no soy capaz, suena y lo apago. Yo sé que eso no le pasa solamente al pastor, pero esa no es la parte importante. La respuesta que le voy a dar es la importante, porque lo he puesto en mi corazón como un anhelo, como una necesidad, porque siento pasión por eso, porque siento que ese momento es un tiempo de restauración, renovación, avivamiento. Eso le dije al pastor. Para mí no es carga despertarme a esa hora. Para mí no me fatiga, aunque me canse, se canse mi cuerpo, porque lo he vuelto un deleite. Esas palabras que salen por su boca y por mi boca, cuando estamos conectados en la alborada, cuando usted se arrodilla, cuando usted habla con otros, cuando usted sirve en la iglesia, cuando se para aquí a cantar, cuando sirve en el diaconado, cuando enseña a los niños, cuando estás en los equipos, cuando estemos haciendo lo que hacemos, cuando estamos en la célula predicando, cuando estamos haciendo privilegios. Esas palabras, ¿cómo las ve el Señor? Y me duele pensar que Él me diga, estoy cansado de tus palabras, Juan Carlos. Me hastían. Porque solamente son eso, solo palabras. Solo palabrerío, sin vida, sin poder, sin amor. Porque mi corazón está en idolatría, está en infidelidad. Cuando en el corazón hay división, amados, es muy duro la pasión. Es muy duro la vivencia, es muy duro la intimidad, es muy duro ese primer amor. Es muy duro cumplirle al Señor. Es muy duro. Y es muy duro más que Dios me diga, tus palabras me tienen cansado. Y quiero orar esta mañana, amados. No olvide que me está hablando un Padre que me dice, yo te amo. ¿Cuántos saben que el Padre les ama? Pónganse sobre sus pies.